Un remedio para el decaimiento de la fe cristiana. Oliver Heywood, 1630-1702. Por amor a ustedes, queridos amigos, me atrevo a aparecer de nuevo en público, para ser su monitor fiel, para impulsarlos hacia su deber y fomentar la obra de Dios en sus almas y la adoración de Dios en sus familias. Y no sé cómo puede emplear un ministro su nombre, sus estudios y escribir mejor, además de la convicción y la conversión de almas particulares que imponiendo sobre los cabezas de familia que se ocupen de las almas que están a su cargo. Esto tiene una tendencia directa a la reforma pública. La fe cristiana empieza en los individuos y se transmite a sus parientes, y las esferas relacionales menores componen una entidad mayor. Las iglesias y las mancomunidades que están formadas por familias. Existe una queja general por la decadencia del poder de la piedad y la inundación de las cosas profanas, y con razón. No conozco mejor remedio que la piedad doméstica. ¿Acaso enseñaron los gobernadores a sus subalternos mediante consejos y ejemplos? ¿Desanimaron severamente y restringieron las enormidades, fomentando con celo la santidad, clamando a Dios en unidad y con fervor, pidiéndole que obrara con eficacia y realizara aquello que ellos no podían hacer, pudiendo decir qué bendita alteración vendría a continuación? En vano se quejan de magistrados y ministros, mientras ustedes que son padres de familia son infieles a su deber. Se quejan de que el mundo está en mal estado. ¿Qué hacen ustedes para remediarlo? No se quejen tanto de los demás, sino de ustedes mismos. Y no se quejen tanto ante los hombres, sino delante de Dios. Supliquen a Dios que haga una reforma y secunden también sus oraciones con ferviente esfuerzo. Ocúpense de su propio hogar y actúen para Dios dentro de este ámbito. Conforme vayan teniendo más oportunidad de familiaridad con los que viven dentro de su casa, más autoridad tendrán sobre ellos, porque ellos dependerán de ustedes para que influyan en ellos. Y si no mejoran este talento, tendrán terribles cuentas que rendir, sobre todo cuando sus manos tengan que responder de la sangre de ellos, porque el pecado que cometieron se cargará sobre la negligencia de ustedes. Oh señores, ¿no han pecado ustedes ya bastante, sino que tienen que acarrear sobre ustedes la culpa de toda su familia? Son ustedes los que hacen que los tiempos sean malos y provocan juicios sobre la nación. Prefieren ver las angustias de sus hijos y oírlos gritar en medio de tormentos infernales que hablarles una palabra para su instrucción, escucharlos llorar bajo su corrección o suplicarle a Dios por su salvación. Oh, crueles tigres y monstruos bárbaros, tal vez imaginen que ustedes son cristianos. Sin embargo, a mi juicio, un hombre que no mantiene la adoración de Dios como costumbre en su familia no es digno de ser un participante adecuado de la Santa Cena. Merece amonestación y censura por este pecado de omisión, así como por los escandalosos pecados de comisión, y es que traiciona su vil hipocresía al pretender ser un santo fuera cuando es una bestia en su casa, porque un cristiano bien nacido, es decir, de buenas maneras y refinado, respeta todos los mandamientos de Dios. Es de los que son justos delante de Dios y andan irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:6. Que los otros vayan en medio de la manada de los profanos y que les vaya como hagan finalmente, si conciencia de familia o piedad pertinente. Los que no oren ahora llorarán más tarde: Señor, Señor, ábrenos, cuando la puerta se cierre. Mateo 25:11. Si los que ahora no quieren clamar por un mendrugo de misericordia, lo harán en el infierno por una gota de agua que calme sus lenguas abrasada en los tormentos eternos. Lucas 16, 22, 24.
A estos hipócritas que se autodestruyen, les recomiendo que consideren seriamente Proverbios 1, del 24 al 31, Job 8, del 13 al 15 y Job 27, del 8 al 10. Oh, cuán gran honor que el Rey del cielo le admita a uno en la cámara de su presencia con la familia 2 veces al día para confesar los pecados, pedir perdón y provisiones de misericordia, para darle la gloria por su bondad y depositar la carga sobre él y obtener alivio. Espero que no sean nunca reacios a esto y se cansen de ello, que Dios no lo permita. El que quiere tener buena salud no se queja a la hora de comer. Reconozcan y observen estos momentos designados para venir a Dios. Si uno promete encontrarse con una persona importante a una hora concreta, cuando el reloj da la hora se levanta, pide disculpas y le dice a quien lo acompaña que alguien le espera, que debe marcharse. No se tomen más libertad con Dios de la que se tomarían con los hombres y mantengan su corazón continuamente en la disposición de hacer su deber. Terminamos con 2 pensamientos. Abro cita. Bienaventurada la familia que se reúne cada mañana para orar. Bienaventurados los que no permiten que la tarde acabe sin unirse en súplicas. Hermanos, desearía que fuera más habitual, que fuera universal, que todos los que profesan la fe cristiana tengan la costumbre de orar en familia. En ocasiones oímos hablar de hijos de padres cristianos que no crecen en el temor de Dios y se nos pregunta ¿por qué han acabado tan mal? En muchísimos casos me temo que existe un descuido tan grande de la adoración familiar que es muy poco probable que a los hijos les importe ninguna piedad que supuestamente poseen sus padres. Fin de la cita. Charles Spurgeon. Abro cita. ¿Te gustaría mantener la autoridad en tu familia? No podrías hacerlo mejor que manteniendo la adoración a Dios en el seno de la misma. Si alguna vez un cabeza de familia ha tenido un aspecto estupendo, realmente extraordinario, es cuando dirige su hogar en el servicio de Dios y preside entre los suyos en las cosas santas. Entonces se muestra digno de doble honra porque les enseña el buen conocimiento del Señor, es la boca de ellos ante Dios en oración y los bendice en su nombre. Fin de la cita. Matthew Henry.